hablábamos que eran los movimientos o la forma de escribir, el estilo de escribir de los centroamericanos, incluyendo, ¿verdad?, todos los países de Centroamérica, como recordábamos, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y también Belice, ¿verdad? Solo que Belice no entraba entre estas porque era parte de Guatemala todavía. Entonces, estos rasgos son rasgos propios, ¿verdad? Los escritores centroamericanos tienen su propia tipo o forma de escribir. Y esto, hablar de una estética centroamericana o de letras centroamericanas, es hablar de variedad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay diferentes culturas, diferentes maneras de expresarse. También los pueblos centroamericanos han sabido ganar espacios y ser reconocidos en el ámbito internacionalmente. Entonces, son reconocidos, ¿verdad?, varios literatos que habían existido y que han existido y ahorita también que existen, entonces son reconocidos mundialmente. Entre los autores centroamericanos está José Batres Montúfar, José Mía y Vidaurre, Rubén Darío, que dijimos que era el máximo exponente del modernismo y era nicaragüense. Ernesto Cardenal, Miguel Ángel Asturias, que habíamos dicho que es un literato guatemalteco, y algo sobresaliente es que ganó el Premio Nobel de Literatura en ahorita les digo, en 1967 ganó el Premio Nobel de Literatura. Esto es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces es bastante conocido. Él él es el que quien tradujo el Popol Vuh, y también hay otras obras, ¿verdad?, de él. En épocas más recientes, los escritores centroamericanos han jugado un papel de sustancial valor relacionado con la expresión del pensar y el sentir humano. Entre ellos está Roque Dalton, Gioconda Belli, Carmen Naranjo, Margarita Carrera y Humberto Acabal, Sergio Ramírez, y que han logrado, ¿verdad?, entre muchos, revelar al mundo la identidad centroamericana. Por si alguien quiere buscar más de ellos, están en la página 25, ¿verdad? O sea, para conocer cuáles son sus obras y sobre qué o cuál era su tipo de literatura o el estilo que tenían a la hora de escribir. Vamos a hablar de la primera corriente o movimiento literario, ¿verdad?, que era el modernismo. Si ustedes recuerdan un poco, hablamos antes de la Bella Época, y que en la Bella Época querían cambiar la idea que tenían, ¿verdad?, y hacerlo más estético, más estilizado, ¿verdad?, un estilo bello, ¿verdad?, mostrar las bellezas, y por eso también se conoce como bellas artes, ¿verdad? Y entonces la primera estética latinoamericana surge del sentimiento de confusión e inconformidad que generó la inserción del capitalismo en América, encabezada por Estados Unidos. Y ahí empezaron los escritores a hacer sus escritos, ¿verdad?, relacionado con esta inconformidad que había, porque Estados Unidos, supimos o recordamos que sobresalió como una potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial, pero se manifestó en los escritos un rechazo del falso dogma del progreso que defendía el positivismo, la crítica de la formación y el crecimiento de una nueva burguesía y tendencias de desarrollo tecnológico a finales del siglo XIX. Y entonces, este estilo moderno, ¿verdad?, tenía dos estéticas francesas que fueron como adoptadas, estas estéticas y este estilo de Francia, también lo querían tomar los centroamericanos, como oímos que habían centroamericanos que habían viajado a Europa y en ese momento de la Bella Época trajeron este estilo, pero también acuérdense que la literatura es una forma de expresión de sentimientos, de pensamientos, de todo lo que estamos viviendo. Entonces, también tiene su propio estilo, ¿verdad? Aparte de
tomar ideas de Europa, pero también lo complementaron con ideas centroamericanas. Entonces, entre estas dos tendencias estéticas francesas está el simbolismo y el parnasianismo. Este simbolismo conduce a descubrir emociones por medio de analogías, alegorías y símbolos tomados de la mitología griega, de la Edad Media y europea y leyendas escandinavas. Analogías, o sea, que dan a entender, ¿verdad? Otra cosa, completamente se recuerdan, completamente diferente a lo que está escrito, ¿verdad? Pero por estética se oye mejor como lo habían escrito. Por ejemplo, para hablar de la nostalgia, dicen, ¿verdad? Recuerdo aquellos días de invierno donde estabas conmigo junto a mí, ¿verdad? Y así, más estilizado. O también lo que se recuerdan de la connotación, ¿sí? Que, por ejemplo, de cabellos de oro, ¿verdad? O sus cabellos eran de oro. Y entonces no es que fueran de oro en sí, del metal, sino que era porque eran amarillos o así dorados, ¿verdad? Entonces, por eso escribían eso. Entonces, ese es simbolismo, o sea, algo que escriben, pero está significando otra cosa. Y el parnasianismo es renovar la expresión y perfeccionar la forma hasta lograr que sea bella y pura. Entonces, estos modernistas buscaban que hubiera belleza. Por eso, al hablar de modernismo, se habla de fantasía, imaginación, sublimación, revalorar la historia, la geografía mundial y también rechaza lo provinciano, o sea, más estilizado, un lenguaje más culto, como se decía, ¿verdad? Se caracteriza por el empleo de palabras especialmente sonoras y estimulantes. Propone el uso de vocabulario refinado y sus principales emblemas, o sea, lo que lo representa son el azul y un cisne. ¿Por qué? Por la belleza, ¿verdad? Y la elegancia. Eso utilizan el cisne. Y el azul porque simboliza lo ideal, lo etéreo, lo infinito. Entre las principales características del modernismo, como les decía, estaban la elaboración preciosista de la forma, introducción a nuevos metros y ritmos, predilección por elegancia y belleza, gusto por lo exótico y lo increíble, deseo de evasión, fascinación por lo sensorial, descripción del mundo intimista y simbolización, o sea, cosas que no se habían hablado antes, ahora las hablaban. Pero esto es basado en el modernismo a nivel europeo. Ahora, hablando en Guatemala, ¿cómo era este modernismo? Dice que este modernismo inició tarde en Guatemala, porque como les decía, los escritores estuvieron en Europa, pero antes solo era de viajes en barco, ¿verdad? Entonces tardaban en llegar y por eso también vino tarde el modernismo. Una generación de autores, ¿verdad? Se agruparon en torno a la revista Juan Chapín, que lo editaron en Guatemala desde 1913 a 1914 y se les llamó la generación del cometa, en alusión al cometa Halley que se vio ese año. Entonces, por eso les llamaban a los modernistas guatemaltecos la generación del cometa. Adquirió características propias, pues aun cuando su aparición fue tardía, se enriqueció con la estancia en el país de reconocidos exponentes modernistas como José Santos Chocano de Perú, Porfirio Barba Jacob de Colombia y el mismo Rubén Darío de Nicaragua. Hablábamos, ¿verdad?, que también estos modernistas, dice que los guatemaltecos o esta generación del cometa, como platicábamos que les decían, ellos eran cultos e intelectuales y formaron grupos de tertulias. Las famosas tertulias era como reunión y sentarse a platicar, ¿verdad? Tomando su café en un restaurante o algo así, platicaban y de ahí sacaban y lo que platicaban algunos lo escribían. Entonces, en los que las influencias, ¿verdad? La influencia sobre los escritores jóvenes fue innegable. Entonces, por estas tertulias, algunos escuchaban y lo que escuchaban, eso era lo que escribían.
De estos grupos surgieron personalidades de renombre como Rafael Arévalo Martínez, quien utilizó con maestría la técnica conocida como psicomorfismo. Si ustedes se recuerdan, él escribió El hombre que parecía un caballo. No sé si alguien eligió esta obra, ¿verdad? Entonces, si la eligieron, pueden ver cómo era que escribía. El psicomorfismo era la creencia de la capacidad de convertirse en un animal. Y a eso se refiere esto. Entonces, el modernismo en Guatemala también vino tarde de Europa. Hablamos al principio del modernismo en Europa, y el modernismo en Guatemala vino, y aparte de lo que ya tenían como base del modernismo europeo, agregaron cosas que estaban sucediendo o ideas o expresiones que tenían directamente, ¿verdad? Luego del modernismo viene el posmodernismo. Del posmodernismo a las vanguardias. ¿Se recuerdan que hablamos también que cuando terminó esta bella época empezaron las vanguardias? Y hablamos, hicieron ustedes un caligrama, ¿verdad? Que era lo más sobresaliente. Entonces también en Centroamérica sucedió esto, ¿verdad? Y este posmodernismo a las vanguardias se conoció también como mundo novismo, o sea, como que algo nuevo o del nuevo mundo, ¿verdad? Esta corriente literaria del nuevo mundo. El objetivo de esta era crear una forma nueva de ver el mundo. Los escritores abandonaron expresiones ornamentadas, o sea, así como muy adornadas y ostentosas, para ocuparse de temas más sencillos y cotidianos. Entonces, ya cambiaron esta idea que tenían los modernistas, y por eso se llama mundo novismo, porque es de América, ¿verdad? Del mundo nuevo, y especialmente hablamos de Centroamérica. Entre ellos surgen autores como Miguel Ángel Asturias, Flavio Herrera, Claudia Lars, que es salvadoreña, Rafael Alonso Guillén y Clementina Suárez de Honduras, Azarías H. Palais y Alfonso Cortés en Nicaragua, y Carmen Lira en Costa Rica. Estos literatos también, algunos habían estado en Europa y cuando regresaron fueron influidos por ideas de cambio predominantes en aquel continente, o sea, en el continente europeo, y originaron esta vanguardia centroamericana. Y esto tiene características muy particulares también. Fue acuñado por el escritor y crítico chileno Francisco Contreras, mundonovismo, esta palabra mundonovismo, porque como les decía, era un movimiento, pero del nuevo mundo. Tiene la inquietud de crear nueva literatura propia de América, por eso es mundonovismo también, porque era directamente de América. Unas letras que se interesan en lo autóctono, ¿sí? O sea, los orígenes, hablar de lo que estaba sucediendo aquí, cómo vivían las personas, qué creían, ¿verdad? Entonces, de eso se trata en la realidad de los países, y también, sobre todo, el sufrimiento de los pueblos, el sufrimiento que había. Los mundonovistas, el motivo que los inspiró a escribir fue su tierra, su historia, sus paisajes, su gente, sus costumbres, sentimientos, problemas y su realidad. Se comprometieron por descubrir las raíces históricas y denunciar los problemas sociales y políticos de ese tiempo. Abandonaron todo lo artificial y se centraron en la realidad. En el otro, si se recuerdan, el modernismo, hablaban de toda la belleza y todo lo elegante, todo lo bonito, ¿verdad? Pero ya en la posmodernismo, o en las vanguardias, o conocido aquí en Centroamérica como mundonovismo, ya se hablaba más de la realidad y de historias, o expresaban lo que había sucedido, ¿verdad? Historias, y todo era motivado en su tierra. Entre estas características principales del mundonovismo está la revalorización de los temas americanos, exaltación de la naturaleza, ¿verdad? Hablar de todos los paisajes que tiene América o Centroamérica, ¿verdad? Especialmente Guatemala tiene muchos paisajes, exaltación de la naturaleza, intención de resolver enigmas históricos y el uso del lenguaje regional y cotidiano, así como hablaban normalmente, ¿verdad? No con tanto
estilo y que fuera un lenguaje culto como hacían los modernistas, sino ya era más coloquial, podríamos decir, o regional y cotidiano, como dice acá. Interés por lo humano y lo social. ¿Qué es lo que está pasando mi gente? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo viven? Si hay represión, si hay sufrimiento. Entonces eso era lo que escribían. Y por una literatura más particular surgió una que se llama el criollismo, que esto vamos a hablar como otro movimiento literario, ¿verdad? Esta literatura más particular llevó a los autores a la búsqueda de la esencia de su pueblo, lo que dio paso a la tendencia que más adelante llamaron criollismo. Quienes ya habían hablado, ¿verdad? Hablaban de las ideas y todo lo que sucedía, más que todo, como una tendencia de protesta o que estaban protestando o en contra de todo lo que estaban haciendo los extranjeros contra los pueblos centroamericanos, especialmente los Estados Unidos, si ustedes se recuerdan, con lo de la United Fruit Company, ¿verdad? Especialmente las condiciones de trabajo forzado o con su pueblo las más difíciles condiciones de trabajo. Entonces ahí podemos ver que más que todo escribieron sobre esta denuncia o esta protesta, esta inconformidad que tenían contra toda esta represión. Y entonces, pero esto ya es del criollismo que vamos a hablar más detenidamente. La nueva narrativa centroamericana surge después del posmodernismo que ya dijimos de que se basaban en su tierra y ahí sí es donde empiezan a hablar, ¿verdad? Centrada esta narrativa centroamericana, esta nueva narrativa centroamericana se basaba en la idea era transmitir la realidad histórica y temporal de la época, lo que estaba pasando en ese tiempo. Recibe el nombre de narrativa regionalista. ¿Por qué? Porque era de una región específica, ¿verdad? Y busca la toma de conciencia en la propia realidad del continente y el interés por integrar todos los sectores culturales de los países. Durante este periodo, ¿verdad? Los autores se interesaron en uno de los más profundos problemas de la realidad americana, la tenencia de tierra. Lo vamos a ver más detenido en sociales, ¿verdad? Pero esta tenencia de tierra es de que el gobierno empezó a vender las tierras y le dejaba una parte, una pequeña parte a los indígenas que se llamaban en ese tiempo, ¿verdad? Todos los descendientes mayas, a los que no eran ni mestizos, ni ladinos, y entonces toda la minoría que le dicen, ¿verdad? Los mayas, los garífunas, los xincas, y entonces lo vendían a los extranjeros, y los extranjeros entonces lo compraban, ¿verdad? Y también los gobiernos tenían cierto beneficio, y entonces explotaban todas las tierras, ¿verdad? Entonces la tenencia de tierra era eso, que le pertenecía más a otros que a los guatemaltecos. Y entonces esa era la idea en la narrativa centroamericana, de eso escribía, para que todos conocieran qué es lo que estaba pasando. Abordar esta temática también permitió a los escritores ahondonar sobre el personaje que trabaja día a día en la tierra, hablar de los campesinos, ¿verdad? Cómo se esfuerzan, cómo trabajan y todo esto. Entonces, a esto se refiere esta nueva narrativa centroamericana. También surgió la narrativa donde el ambiente lo constituyen los llanos, los campos, las plantaciones y sobre todo donde se mueven indígenas, mestizos, mulatos, labradores, arrieros, explotados indiscriminadamente por el tirano. ¿Y quiénes eran los tiranos? Los dueños de las fincas, de las caballerías, ¿verdad? Y todos que explotaban al campesino. Entonces, como les digo, estos temas los vamos a ir platicando en sociales también, y se van a dar cuenta que la literatura tiene mucha relación con
con sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se estaba viviendo, eso es lo que expresaba. Entonces, esta tendencia llamada realismo social, o sea, esta nueva narrativa centroamericana se basa más en el realismo social, lo que está sucediendo realmente en la sociedad, tuvo características principales. Número 1, centrada en la realidad rural. Otra es interesada por los problemas de sectores menos favorecidos, viendo cómo trataban o maltrataban a las personas menos favorecidos. Hablábamos de sectores, hablamos de los mestizos, los mulatos, los indígenas, ¿verdad? Entonces, ellos eran los que estaban más explotados, los trataban mal, los discriminaban y los ponían a trabajar, ¿verdad? Y todo. Entonces, también tienen al narrador, o sea, el que narra la historia, como un observador objetivo. O sea, el narrador está contando y todo, y solo se está dando cuenta de qué es lo que está sucediendo, pero a él no le pasó. ¿Sí? Eso es importante en la nueva narrativa centroamericana o llamada narrativa regionalista, que el observador solo cuenta cómo lo está viendo. También en Centroamérica en esa época se estableció un modelo económico. Si hablamos, cuando les digo de esa época, estamos hablando de 1920 a 1940. En esos años fue cuando estuvo un modelo económico en la producción para la explotación, exportación y acrecentó no solo el poderío de los explotadores, sino también la pobreza de los sectores menos favorecidos. Era lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces, sí era para exportación, pero los beneficiados eran los extranjeros y los gobiernos, ¿verdad? Porque siempre les pasaban y también podríamos ver socialmente que ahí empieza o se ve parte de la corrupción que ha habido, ¿verdad? Por medio de los gobiernos. Entonces, aparte de esto, los artistas entonces y escritores se vieron exigidos a asumir el compromiso sustancial con la realidad, porque alguien tenía que dar a conocer al mundo qué es lo que estaba sucediendo. Esta nueva visión y conciencia del poder de la palabra permitió el surgimiento de nuevas propuestas estéticas, de la revalorización de lo americano. Se originó un nuevo concepto de la novela hispanoamericana. Entonces ya fue parte de que se empiezan a escribir novelas hispanoamericanas de una forma diferente. O sea, ya el realismo social, lo que está sucediendo realmente, que culminó con la producción de obras narrativas de indiscutible calidad en la década de 1920 a 1940. Entonces, todas las obras literarias o los libros que escribieron en esas épocas, en esos 20 años, entonces se trata de esto, ¿verdad? Del realismo social. Entre ellos está Carlos Will Ospina, que dio impulso a esta tendencia que se caracterizó por la preocupación de los temas sociales en el contexto de las dictaduras militares y económicas de su tiempo. Acuérdense que en esta época, ¿verdad?, de dictaduras militares hablábamos, ahí el gobierno tenía la razón y si alguien estaba en contra del gobierno, los ponían como presos políticos, ¿verdad? Y usted está en contra mía y los apresaban y nadie podía decir nada, o si no, mejor todos estaban de acuerdo, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto, como les decía, en sociales. También, a la vez que integró el elemento de la fuerza de la naturaleza en las narraciones. Y hablábamos de la United Fruit Company, ¿verdad? Que era una compañía multinacional estadounidense fundada en 1899, producía y comercializaba banano y otras frutas tropicales cultivadas en Latinoamérica, no solo en Guatemala, sino en varios países, y se convirtió en la fuerza económica dominante en la región durante el siglo XX. Para mantener sus exorbitantes ganancias, manipuló y sobornó a políticos, gobernadores, con el objeto de explotar el territorio y a la población campesina de diversos países. Entonces, aparte, como eran dictaduras, ¿verdad? Entonces, lo que el gobierno decía, y si el gobierno estaba de acuerdo que los explotaran y que no
no hubiera, en ese entonces no había código de trabajo, ¿verdad? Entonces, si usted pertenece aquí y quiere trabajar conmigo, yo le pongo las horas que yo quiera, ¿verdad? Y entonces yo decido cuándo usted va a descansar y qué porcentaje le voy a dar y todo. Y entonces había mucha explotación. Entonces, esto era lo que escribían, o de esto se trataba la literatura centroamericana, ¿verdad? No solo la guatemalteca, pueden ver también que sucedía lo mismo en Honduras, en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, esta también es por eso habla de narrativa centroamericana. Y después, basados en la narrativa centroamericana, donde ya hablaban de lo de la tenencia de tierra, la realidad rural, quiénes eran los explotadores, quiénes eran los explotados, o los explotadores, no sé, les decía explotadores sino tiranos, ¿verdad? Entonces surge el criollismo, y este criollismo es otra de los movimientos literarios que existieron, y lo que tiene esto es que se sustentan los relatos anecdóticos. Esta es la característica principal del criollismo, que es anecdótico. ¿Se recuerdan? En la nueva narrativa, el narrador era un observador objetivo, solo contaba lo que estaba pasando, lo que él veía. Pero ya en el criollismo era anécdotas, o sea, las personas contaban qué es lo que les estaba pasando y los autores o literatos lo escribían, ¿verdad? Entonces, y estos relatos anecdóticos para denunciar la ignorancia, la privación, la discriminación, la explotación, la marginación a la que se vieron expuestos los pobres. Ya habíamos hablado de los sectores marginados, ¿verdad? Entonces, ya empezaron a entrevistar, a hacer ya relatos de lo que estaba pasando. A través de las narraciones, el escritor expuso la agresividad y violencia que los poderosos desplegaron para mantener su dominio. Es así como surgió el movimiento llamado criollismo. Criollismo es como ya busca la esencia del pueblo, ¿verdad? Y como los criollos ustedes han escuchado cuando hablan de gallinas criollas, ¿verdad? Es que están ahí, que son de la granja y todo, y ahí nacieron y ahí los cuidan y todo, por eso es como criollos del origen, ¿verdad? Que está ahí. Entonces el criollismo es que ellos mismos contaban lo que estaba pasando. Este tipo de narrativa se caracterizó además por ambientes y personajes rurales, aparte de esto, por la reproducción del habla coloquial o regional y uso de modismos, nada que palabras cultas o estilizadas, sino que así como hablaba la población, así lo escribían. Los temas se basaron especialmente en conflictos netamente latinoamericanos y sobre todo por la contraposición naturaleza-hombre, donde el hombre representa la civilización y el perfeccionamiento y la naturaleza, la fuerza interior y barbarie del ser humano. Este género narrativo es el más difundido en la región centroamericana. Con Flavio Herrera, como fue el mejor criollismo guatemalteco, entre sus obras están El Tigre, La Tempestad y El Caos. Fue sobresaliente, ¿verdad? Son sus libros reconocidos por la originalidad de su estructura narrativa, como por el uso del lenguaje y su estilo innovador. También entre otros criollistas está Carlos Amayoa Chinchilla, Francisco Méndez, Mario Monteforte Toledo. Este último de él sobresale Anaité y Entre la Piedra y la Cruz. También Donde acaban los caminos es de este Mario Monteforte Toledo, y Donde acaban los caminos fue llevado al cine, o sea, hay película de este libro, ¿verdad? Donde y estudiada ampliamente en ambientes sociológicos como exponente de la interculturalización. Muestra ahí todas las diferentes culturas, tradiciones, costumbres, todas las manifestaciones culturales que
tenían sobre su cultura, ¿verdad? También en El Salvador sobresale Salvador Salazar Salaurre, valorado a nivel internacional como indicador de la novela salvadoreña, y cuya obra Cuentos de Barro capta con especial maestría elementos más esenciales de la cultura popular salvadoreña. Igualmente reconocido por el escritor Hugo Lindo en Costa Rica. Destaca Carlos Salazar Herrera, en Honduras Arturo Mejía Nieto, en Panamá Ignacio Valdés, con sus cuentos panameños de la ciudad y del campo, los nicaragüenses Mario Fiallos Gil y Fernando Silva. Este criollismo, ahí surge el realismo mágico, que es la identidad hispanoamericana, que se caracteriza por una fusión entre la realidad y la fantasía. En todos los países americanos conviven los hechos reales con lo utópico e imaginario, y por eso se llama realismo mágico. Es una corriente literaria que se caracterizó por incluir elementos fantásticos en la narración. Con ello, el autor pretende penetrar en la realidad a través de lo asombroso y extraordinario que hay en ella. En los relatos también van fundidos, ¿verdad? O expresan la realidad con la superstición y la religiosidad y la cosmovisión, como diferencias y similitudes entre esta religión y la cosmovisión, ¿verdad?, de los pueblos americanos. Entre las características principales del criollismo están la narración, que tiende a fundir lo real con lo fantástico, la existencia de elementos mágicos que los personajes consideran normales pero inexplicables, el tiempo es cíclico y no lineal, se puede distorsionar, ¿verdad? O sea, pueden hablar de primero lo que va a pasar, después lo que pasó y después lo que está pasando. O sea, no hay como que todo en orden, ¿verdad? No es lineal. O de repente están hablando del presente y recuerdan del pasado y después hablan o siguen con el pasado y hablan del presente y así. Entonces, no es cíclico, ¿verdad? Y no lineal. Lo cotidiano se transforma en experiencias que pueden ser sobrenaturales y el hilo narrativo se centra en la realidad, mientras que lo sobrenatural se presenta como una posibilidad enriquecedora. Entonces, esto es del criollismo. Y para conocer un poco más, ¿verdad?, de Miguel Ángel Asturias, aquí en la página 35 nos cuenta, ¿verdad?, que fue un abogado, poeta, cuentista, novelista, dramaturgo, periodista, ensayista y diplomático guatemalteco, uno de los autores más sobresalientes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. También creó nuevas propuestas narrativas y poéticas, fundó y dirigió la Universidad Popular en 1922 y el primer radio periódico de Guatemala llamado Diario del Aire. Viajó a Europa y estudió antropología y lingüística, realizó una traducción del Popol Vuh y vivió con gran intensidad los movimientos literarios que transformaban la cultura y la literatura de aquella época. Fue catedrático universitario y diplomático durante 1944 a 1954, que fue el periodo revolucionario o los famosos 10 años de primavera que se vivieron aquí en Guatemala, y en sus últimos años fue embajador de Guatemala en Francia. En 1966 le confirieron el Premio Lenin de la Paz y en 1967 el Premio Nobel de Literatura. Murió en Madrid el 9 de junio de 1974 y fue sepultado en París. Su prestigioso literario se inicia con la publicación de Leyendas de Guatemala, donde fusiona el surrealismo con la tradición popular y el pensamiento mágico indígena, por lo cual su producción literaria se ha situado dentro de la vanguardia y abarca géneros diversos. También su novela más conocida es El Señor Presidente, que también ha sido actuada, ¿verdad? Obra que demuestra su destreza para utilizar las técnicas experimentales de la narrativa del siglo XX, pero su novela más valorada es Hombres de Maíz, catalogada como una de las mejores expresiones del realismo mágico.
en la que crea un mundo mágico dominado por la superstición, el mito y la tradición popular. Su vasta producción literaria incluye novelas, cuentos, piezas de teatro, poesía e innumerables artículos periodísticos. Entonces, chicos, esto es